Damas y caballeros, cordialísimo saludo. Artistas constructores, ¿cómo están? Bienvenidos en esta oportunidad a conocer más acerca de los productos que nos ofrece la Autodesk, la familia de la Autodesk, como lo es el software del Inventor. Oye, Inventor, ¿quieres que te digan? Oye, Inventor, ¿para dónde vas? Voy para las vías del aprendizaje, muchachos, para las vías del aprendizaje del diseño mecánico. Oye, suena bien, así vendes mucho, sí. Es el Autodesk, la Universidad del Autodesk, con sus blogs, con sus artículos técnicos, podemos aprender. Con ustedes, ¿qué es el Inventor? Están enfocando en el diseño mecánico. Para eso, también nos podemos enfocar en mirar los cursos, habilidades que allí se encuentran, si se encuentran. Podemos convertir en profesionales, certificados del Autodesk con el software llamado Inventor. ¿Cómo se dice con V? Inventor. Para el diseño mecánico. Para modelar carros, no. Para modelar motores, sí. Para los compuestos, para los elementos compuestos. Pero también para todo tipo de modelos. Es que más bien aprenda a su propio ritmo. Realice un seguimiento, ¿sí? Un progreso y un determinado camino a seguir. ¿Cuál es su objetivo? ¡Pum! Ahí le damos la opción. Un buen comienzo. Empiece un buen curso y desarróllelo. Desarrolle las habilidades bajo un buen dominio, una buena demanda, con un curso propio de lo que significa el Inventor para el diseño mecánico. Diseño mecánico, te montaste con el que era. El modelo 3D para el diseño mecánico con Inventor. Mira, también te pueden hablar de modelados avanzados. Modelado 3D para un diseño, modelado 3D para un diseño. Pueden hablar de modelados avanzados para el diseño. Y esto en Inventor. Bueno, pues qué interesante. También te pueden hablar de prepararse para un examen y certificarse con los más duros, por si acaso. También puedes explorar las opciones que te dan. Y las preguntas pueden interesar también. En cuanto a los cursos, cuáles son los requisitos del sistema para Inventor para obtener una asistencia a las instalaciones. Bueno, son muchas preguntas las que pueden surgir, pero queremos entrar también en materia. A ver qué nos dice el mundo de la Wikipedia acerca del Autodesk Inventor. Pueden dar una ficha técnica de lo que es ese producto. Tipo de producto, tipo de programa. Un software de diseño asistido por computador. Sí. Un desarrollador, sí. Llamado Autodesk, sí. ¿Cuándo se lanzó? El lanzamiento fue el 20 de septiembre del 99. Sí. 99. Licencia. Software es el propietario. Plataforma admitida. Puede ser Windows. Versiones 2021, puede ser. ¿Qué más te ofrece la ficha técnica? Versiones 2021. Pues venga. Dicen que la familia Autodesk y su rama del Inventor, es un paquete de modelado, sí, paramétrico. ¿Qué? De sólidos en 3D, producido por la empresa del software, del Autodesk. Entonces compite con otros programas de diseño asistido por computador. Puede ser que el Inventor pueda estar, haciendo algo parecido a lo que hacen el SolidWorks o el Pro Engineer o el CATIA o el Solid Edge. Ok, no digo que no. Entró en el mercado en el 99, muchos años después.
los antes ya mencionados y se agregó a las series del diseño mecánico de Autodesk. Como una respuesta así a todas las inquietudes de las empresas de migración de sus bases de datos de los clientes, de diseños mecánicos en 2 dimensiones. ¿Hacia dónde? Hacia la misma competencia, permitiéndole que computadoras más personalizadas, más ordinarias, pueden entonces construir, así permitiendo que cada vez más computadoras puedan construir y probar sus montajes de modelos extensos y complejos. Tienes un funcionamiento muy bueno. Los usuarios comienzan diseñando piezas que se pueden combinar ¿con qué? Con ensamblaje. Las piezas a manera de ensamblajes. Corrigiendo piezas, corrigiendo ensamblajes. Puedes obtener diversas variantes. Puedes como modelador paramétrico. Título, modelador paramétrico. No debe ser confundido con los programas tradicionales del CAD. Mira, el Inventor se utiliza en diseños de ingeniería. ¿Para qué? Para producir y perfeccionar productos nuevos. Para producir y perfeccionar productos nuevos, mientras que lo que son programas como el AutoCAD se conducen solo las dimensiones del dibujo y estos asuntos. Un modelador paramétrico, métale el acento en la fuerza, el modelador paramétrico, que permite modelar la geometría, que permite modelar las dimensiones, permite modelar el material, de manera que si se alteran las dimensiones, si se altera la geometría actualizada, automatizada, ¿basándose en qué? Pues en las nuevas dimensiones. Esto permite que el diseñador cada vez más alcance sus conocimientos en el cálculo dentro de un modelo. Y a diferencia de los demás modelados que no son paramétricos. Modelado paramétrico, que está relacionado ¿con qué? Con el tablero de bocetos. Un tablero de bocetos digitales. Bueno, se están relacionando gracias a los datos de los tableros, que son digitales. Tenemos el Inventor, también tiene la herramienta para la creación de piezas. Sí, perfeccionamiento de piezas. Sí, tenemos los bloques de construcción. Bloques de construcción, sí, que resultan ser cruciales en el Inventor. Pues esos bloques de construcción son las piezas, bloques de construcción como piezas. Y se van creando y se van definiendo sus características y a su vez se basan en bocetos. Están en 2D. Por ejemplo, para hacer un cubo simple, un usuario primero haría un boceto con formas de cuadrado. Después utilizaría la herramienta de extrusión. ¿Sí? O sea, la diferencia del 2D al 3D. Ponga la instrucción, el comando, ponga el clic en el icono que dice extrusión. Sí, extrusión. Para levantar el cuadrado y darle un volumen. ¿Sí? Y convirtiéndolo así de cuadrado a cubo. Mira, es que la extrusión se puede usar para un simbolismo. Usted póngase en extrusión, en estado de extrusión. Buenísimo. ¿Sí? Si un usuario desea entonces agregar un eje que salga del cubo, podría entonces agregar un boceto en esa cara del cubo, dibujar un círculo y después extruirlo para crear un eje. ¿Ok? Están pensando en sacarle el radio a un círculo, pero primero hacen la extrusión del volumen para crear un eje. Bueno, también pueden utilizarse como planos de trabajo. ¿Para qué? Para producir bocetos que se puedan compensar con los planos. Útiles en toda partición. Mira, las ventajas de este diseño es que todos los bocetos, todas las características, se pueden corregir más adelante, sin tener que hacer una nueva partición.
El sistema modelado es mucho más intuitivo. Y están hablando que el Inventor es para modelados más intuitivos que en ambientes antiguos de modelado, en los que, para cambiar una dimensión básica, era necesario generalmente suprimir el archivo entero para comenzar uno desde cero. Solamente aquí tienes que hacer clic en extrusión, y queda el volumen. Mira, como parte final del proceso, las partes se van a estar conectando para un buen ensamblaje. Mira, los ensambles pueden consistir en piezas de ensamblaje. Bueno, conocemos el Autodesk Assemble. Ok. Mira, aquí las piezas en el Inventor, piezas son ensambladas porque se han agregado restricciones, porque se han agregado superficies, que se han agregado restricciones para bordes, para planos, para puntos, para ejes. Por ejemplo, si uno coloca un piñón sobre un eje, una restricción acertada podría agregar al eje y al piñón, haciendo que el centro del eje sea el centro del piñón. La distancia entre la superficie del piñón y el extremo del eje se pueden cambiar específicamente con restricciones insertadas. Únicamente se pueden cambiar con restricciones que hayan sido insertadas. Ah, buenísimo. ¿Sí? Estamos hablando de las restricciones que incluyen una coincidencia, que incluyen una nivelación. Para hacer restricciones, tienes que hacer que coincidan y que haya una nivelación, que haya una inserción para poderse insertar, para poder que haya un ángulo, para que también haya una tangente, para que también haya una transición en el movimiento, para que también haya un sistema de coordenadas conocidas por el usuario. Mira, en este momento, este método de modelado permite la creación de ensamblajes muy complejas, especialmente porque el sistema de piezas puede ser puesto junto a lo que antes se había ensamblado en el ensamblaje principal. Entonces, algunos proyectos pueden tener mucho más subensamblajes parciales, como la idea de tener muchos subensamblajes parciales, para partir de ahí escoger lo mejor. La Inventor utiliza formatos que son específicos. Son formatos que nos ayudan para las piezas con un formato de IPT. Y también para las piezas que son IPT. Para los ensamblajes, los assembles, que tienen el formato IAM. O sea, acuérdense del IAM, porque IAM es el formato para los ensamblajes. Los formatos para las piezas son IPT. Los formatos para las vistas de los dibujos es DWG o también IDW. ¿Sí? Y también para las presentaciones puede ser IPN. Entonces nos acordamos de los formatos de las piezas IPT. Los formatos de las presentaciones IPN. Los formatos de las ensamblajes IAM. O sea, IAM. Yo soy ensamblaje. IAM. .IAM. También de los formatos para las vistas de los dibujos, DWG o IDW, siempre la I, oye. Inventor tiene su formato I, pero el formato del archivo del AutoCAD es DWG, puede ser importado, exportado como un boceto. Ya, las últimas versiones del Inventor, que incluyen funcionalidades que puedan poseer muchos modeladores 3D de mediano y de alto nivel. Yo lo puedo modelar medianamente. Yo lo puedo modelear, ¿no? Con un alto nivel, sí. Mira, es útil el gestor de formas, ¿no? Se llama Shape Manager, gestor de formas. Y como su kernel de modelaje, llaman ellos, de modelaje geométrico, el cual pertenece al Autodesk, fue derivado
del kernel del modelaje del ASIS. O sea, te estamos hablando del kernel del modelaje geométrico, al cual pertenece el Autodesk, instructores de Autodesk. El ASIS, que significa instructor de Autodesk, fue derivado del kernel del modelaje de los instructores de Autodesk. Además, se incluye la versión profesional de las herramientas necesarias para crear piezas de plástico, sus representantes y sus respectivos moldes de inyección. O sea, te hablan de piezas de plástico que tienen sus moldes de inyección. Cuenta también con análisis de tensiones. ¿Un análisis de qué? De tensiones por elementos finitos y por análisis dinámicos. Sí, claro, en el tema de clima, de los climas, del medio ambiente. Análisis dinámicos que va relacionado a temperaturas. Mira, la creación y análisis de la estructura. Algo llamado el pipping y también el cableado. Y también la tecnología del iPart, iAssemble, iMate, iCopy, iLogic. Oye, pero estas que comienzan con I, ¿no son del inventor? ¿O sí son del inventor? Que tienen iPart, iAssemble, iMate, iCopy, iLogic. Hacen que el diseño sea más rápido y eficiente, sí. Su combinación con el Autodesk es con el Vault, el baúl, el Vault, el Autodesk 360. Mira, lo hacen mirar como un líder en el mercado mundial del diseño mecánico. Oye, estás hablando que el Inventor está mezclando con el Vault y con el 360 para que lo hagan mirar como un líder en el mercado mundial. Tan curioso. Pues sí, mira, todo esto es de cuestión de configuración del software, que pueden ser que estén disponibles en dos modelos. El Autodesk Inventor Series o el Autodesk Inventor Professional, el AIP. El AIC para manejar series, el AIP para hablar de un inventor profesional. Bueno. El que es encargado de las series, AIS, Autodesk Inventor Series, incluye todas las herramientas de modelaje para modelos paramétricos en lo básico. Modelan paramétricas básicas. Estas herramientas incluyen herramientas de la creación de piezas. Es que es la creación de piezas. Con razón estaban pensando como en hacer motores. De ensamblajes, de ensambles, de dibujos, de presentaciones, de herramientas, de láminas metálicas, de conjuntos soldados, de creaciones, de manipulaciones, de herramientas, de reparaciones, de superficies. El Inventor Studio, ¿qué pasa? Mira, repasemos lo que está a la mano del Autodesk Inventor Series. Es una herramienta que nos va a proporcionar entonces la creación de piezas, por una parte, el ensamble de las piezas, por otra parte, también el dibujo de las presentaciones o una herramienta de lámina metálica con conjuntos soldados. ¿Ya? La lámina metálica, ya los conjuntos están soldados. O también no creación de piezas, sino creación de manipulación. Una pieza no, también creación de una manipulación. Es una herramienta de reparación de superficies. ¿Y cómo lo han llamado? Inventor Studio. Herramienta de reparación de superficies. Exacto. Qué raco. El AIS, el Autodesk Inventor Series, también provee al usuario la capacidad de utilizar el AutoCAD. Bueno, se apoya en AutoCAD. En el software del escritorio mecánico. Entonces es como el que le brinda una ventanita al AutoCAD. También, Inventor, puede hacer eso. Y el Autodesk y el software con la nube y el PDM. Entonces, ¿cómo parte esta estrategia empresarial, muchachos? Pues resulta que el Autodesk lanza las llamadas suite. ¿Incluyen variedades de productos? Sí, claro que sí. Es una suite donde alberga gran cantidad de productos, variedades. Entonces lanzó su suite e incluye variedades de productos. Se encuentran
3D Studio, Showcase, Navisworks, Publisher, tanto otros dependiendo de la suite. Ok, el Autodesk Inventor, en su más reciente versión, incorpora módulos de análisis de elementos finitos, o sea, módulo de análisis de elementos finitos, que son las insignias FEA. También incorpora módulos para renderizar sólidos de manera realista. O sea, los del Inventor se lanzan también a hacer renders, siendo que también se pueden hacer renders en la nube. En su sólida manera de hacer renders con Inventor Studio. ¿Y qué? Pues se complementa el diseño para hacer creaciones más complejas, tanto en resistencia estructural como en presentación visual. Opa, muy bien, interesante. ¿Qué pasó? Mira, las fechas de lanzamiento. Fíjate que durante los primeros lanzamientos del Autodesk Inventor, pues fue desarrollado con un nombre código, tomado de un vehículo popular. Es un nombre código tomado de un vehículo popular. ¿Cómo así un vehículo popular? Bueno, ¿cómo así un nombre código? Bueno, comenzando con R11. Todos los lanzamientos poseen un nombre código. Nombre código R11. Y esto se relaciona con el inventor científico. El inventor se iba a llamar R11. Debajo de la historia del lanzamiento, con los nombres códigos. Entiendo, muy bien, muchachos. Entonces, pues tenemos esa situación. Se presentó. Y nos parece genial. Ay, genial, genial. ¿Sí? Mira, con decirte que desde el 99, Inventor tenía el nombre código de Mustang. Opa. Y si te digo que en el 2000 le cambiaron el nombre al Camaro. Wow. En el 2000 le pusieron también Corvette. Wow. Nombres código. Le pusieron Cherokee en el 2003. Wow. Le pusieron Faraday en el 2006. Wow. Le pusieron en el 2010 Sikorsky. Y bueno, esto ocurre. Y podemos disfrutar de un sitio web donde Autodesk nos ofrece información del Inventor. O nos puede hablar de los Learning Tutorials Site. O de la comunidad de Manufacturing. Y el soporte con el Autodesk. Bueno, hay muchos lugares. Os invito a disfrutar con todos una y otra vez. Hacernos más partícipes de esta familia del Autodesk. Bueno, mira, digamos que se toman los cursos, se preparan para su certificado, para su habilidad, para tener esa confianza en el Inventor para el diseño mecánico. Obtenga entonces las habilidades, sí, prepárese para su examen. Certified Professional in Inventor for Mechanical Design. ¿Listo? Las páginas de la descripción general del curso, las lee y se aprende bien el curso. Luego, entonces pasa el tiempo y vemos las respuestas. ¿Se pueden resolver las preguntas? ¿Sí? Sobre temas de soportes, políticas. Puedes descargar videos del curso, ¿sí? Mira, no puede descargar videos de estos cursos para usarlos en tu propia plataforma, no. Para obtener recursos didácticos para estudiantes y educadores, visite Autodesk Design Academy y hágase socio con la industria de la manufacturing. Sí, que el diseño mecánico me llama. Listo. Ya tienes tu población, modelado 3D y también modelado avanzado. Todo esto ocurre. No es mentira. Y hasta aquí con ustedes. ¡Qué delicia!